Llegamos al momento del panel 3, que es que vamos a discutir, como dice en la agenda, fusión de las empresas petroleras estatales, actualización del proceso y perspectivas del mercado. Y estamos conectando a nuestros amigos y panelistas. Contamos con Gonzalo Maldonado, quien es el gerente general de EP Petroecuador, la empresa estatal de nuevo, y vamos a hablar. Pedro Haas, director de Hartree Partners y un ex miembro de la Junta de Board of Directors del Instituto de las Américas. Y Jorge Milanese, director regional para América Latina de Sproul, quien también funge como miembro de Steering Committee y él siempre nos acompañando y a través de Sproul. Bueno, seguimos con la misma mecánica en donde la sesión comienza con unos comentarios de apertura de cada uno de los panelistas. Ellos van a ofrecer sus perspectivas y observaciones. Hemos pedido como 5 o 6 minutos a sus comentarios al comienzo. Y pongo encima de la mesa esta pregunta ligada al título de la agenda. ¿Cuál es la perspectiva actual acerca del papel de la empresa estatal unificada? Por supuesto, el ministro Ortiz habló muy fuertemente esta mañana de este proceso, pero como decimos en inglés, vamos a straight to the horse's mouth. Este es usted, señor Maldonado, como gerente general de Petroecuador, la empresa estatal unificada actualizada. Pues invito a señor Maldonado a comenzar y luego pasamos a Pedro y Jorge, y como siempre un intercambio de ideas desde la audiencia y una encuesta. Señor Maldonado, un gusto, gracias, un placer verlo. Jeremy, muchísimas gracias, un gusto y un honor y un placer estar aquí participando en este foro tan importante y con personalidades tan distinguidas de la industria petrolera. Bueno, para entrar en materia, yo lo que quisiera hacer es en los próximos minutos explicarles los antecedentes y luego la lógica y la hoja de ruta que Petroecuador Unificada piensa seguir en el futuro inmediato, ¿no? Como ustedes seguramente saben, y seguro que saben, desde el 1 de enero de este año, Petroecuador se integró completamente con Petroamazonas y de esta manera ha entrado a formar parte de esa distinguida estirpe de empresas estatales petroleras como Ecopetrol o Petrobras, que buscan una presencia mucho más consolidada, no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. La decisión de integrarse completamente hace sentido desde todo punto de vista económico, financiero, productivo, etcétera, porque permite, en este caso a Petroecuador, beneficiarse de economías de escala, tener un mejor control sobre los procesos de producción, sobre la calidad, y le permite proyectarse, como es su deseo, en los mercados internacionales, como he dicho. Un instrumento, un mecanismo que va a apuntalar esa estrategia de internacionalización de la empresa es listarse en una bolsa de valores internacional, ¿no? ¿Por qué el hecho de listarse en una bolsa de valores internacional va a ayudar a Petroecuador a consolidar su estrategia de internacionalización? Por varias razones. Primero, la empresa, al listarse en una bolsa de valores internacional, va a tener acceso, en primer lugar, a una fuente prácticamente ilimitada de financiamiento. Un financiamiento, además, ilimitado de muy largo plazo. Algo que ahora mismo en Ecuador no existe del todo, ¿no? Entonces, ese yo creo que va a ser el beneficio inmediato y tangible que vamos a tener como corporación petrolera. Adicionalmente a eso, entrar en un mercado de valores internacional como el New York Stock Exchange o Nasdaq, por ejemplo,
le va a permitir a la empresa estar en contacto con inversionistas sofisticados, fondos de inversión especializados que tienen un conocimiento muy especializado, digamos, o muy pormenorizado de la industria, de los nuevos desarrollos, de los nuevos mercados que pueden estar surgiendo, nuevas oportunidades de negocio. Es decir, los mercados de valores, como los que he mencionado anteriormente, no solo son fuentes de financiamiento para las empresas, sino también son espacios donde las corporaciones tienen la capacidad de acceder a información que en otras condiciones no podrían hacerlo. Adicionalmente a eso, listarse en una bolsa de valores, si ustedes quieren, obliga a Petroecuador en este caso a ceñirse una serie de estándares de producción, de calidad, de transparencia, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Yo creo que desde algún tiempo ya, Petroecuador ha decidido, digamos, tomar la senda de la transparencia para, no solo en sus digamos, tratos administrativos y financieros, sino también, obviamente, en el lado de la producción. Estamos totalmente comprometidos con abrazar, si cabe el término, prácticas de producción mucho más limpias que permitan a los consumidores, a los usuarios de Petroecuador acceder a más y mejores productos y servicios de nuestra parte. Por más y mejores me refiero a más limpios, sobre todo, ¿no? Productos fabricados con estándares europeos, por ejemplo. Pero volviendo al tema del listado, de listarse en una bolsa de valores como el Nasdaq, por ejemplo. Otra ventaja que vemos que Ecuador va a poder capitalizar de manera, digamos, inmediata, es el hecho de que vamos a tener que estar implementando permanentemente mecanismos de reporte a los mercados, ¿no? Y ese mecanismo de reporte lo que va a hacer es si ustedes quieren, exigirnos, ponernos la vara alta y también blindar a la empresa de esta forma de posibles intervenciones políticas. Muchos de ustedes conocerán que este tipo de empresas, por ser empresas que generan mucho efectivo para los sectores públicos en general, han sido sujetas de intervenciones con una óptica política o politiquera, tal vez sea un término más preciso. Entonces, el hecho de que una empresa como esta se liste en bolsa y esté mostrando permanentemente sus resultados a un público muy enterado y también al gran público, va a hacer que digamos, el político de turno o que la empresa Petroecuador esté menos susceptible a actos demagógicos. Eso yo creo que administrativos demagógicos me refiero, ¿no? A utilizar políticamente a la empresa para obtener fines electorales. Yo creo que ese es un tema que vale la pena resaltar y que, digamos, la opinión pública y ustedes también sabrán valorar. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta inmediata, ¿no? Un acercamiento a los mercados internacionales tiene que ser hecho o tiene que ser sistemático o paulatino. Seguramente Petroecuador, antes de listarse en bolsa, tendrá que aproximarse, desarrollar una relación de trabajo, de confianza con los inversionistas, seguramente emitiendo bonos, ¿no? Por una cantidad al inicio relativamente modesta, tendrá que establecer una relación de confianza, de trabajo con esos inversionistas, para que luego Petroecuador pueda estructurar operaciones de financiamiento mucho más sofisticadas, con instrumentos o con papeles de mucho más largo plazo, hasta que finalmente termine listando o lanzando una acción, ¿no es cierto?, que pague, digamos, que tenga un precio variable y que pague un dividendo en una bolsa de valores. Concomitantemente con ello, Petroecuador tendrá que entrar en todo un proceso de reingeniería de sus procesos contables y administrativos,
tendrá que poner en orden todas sus cifras, de forma que el inversionista potencial pueda hacerse una idea bastante certera y exacta de la situación económica financiera de la empresa. Ese proceso de actualización contable y de sus prácticas contables, además, toma un poco de tiempo, pero estamos en ello, ¿no? Y finalmente va a llegar un momento en el que tengamos esa información lista y podamos ir compartiendo esa información con los mercados. Tenemos también que hacer un acercamiento con las bolsas de valores, entender cuáles son los requisitos legales que se exigen, que son muchos, para ir cumpliendo, para que nosotros como Petroecuador podamos ir cumpliendo poco a poco, pero definitivamente todos esos requisitos que nos permitan debutar con éxito en esos mercados. Obviamente ese análisis legal, jurídico, también tiene que hacerse aquí, al interior del país, de forma que ese debut en los mercados internacionales sea absolutamente consistente con la legalidad ecuatoriana, ¿no? Entonces se trata en definitiva de una estrategia, y con esto termino si me permiten, de una estrategia de consolidación, de fortalecimiento de Petroecuador, no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, una estrategia que busca expandir los mercados, que tiene Petroecuador, una estrategia que busca ampliar el marco de influencia del país en general y ofrecer, como he dicho, muchos más y mejores productos a sus usuarios. Eso es, en pocas palabras, estimado Jeremy. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Buenísimo comienzo y quiero pasar la palabra a Pedro Haas y seguramente esta mañana el ministro habló del proceso de desmonopolización en el país de Ecuador y es donde estamos terminando la agenda hoy en día con un debate en cuanto a esta fusión. Y Pedro, usted están estudiando siempre la gobernanza de National Oil Companies, de empresas estatales de petróleo en todo el mundo, pues sus comentarios en cuanto al proceso y dónde estamos y cómo ve en Ecuador. Ya, listo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación, Jeremy. Es un placer estar aquí y conversar sobre estos temas. Fue muy interesante y yo diría gratificante escuchar al ministro esta mañana hablar con mucho detalle sobre muchos de los propósitos que tiene la administración actual en el Ecuador para Petroecuador. Y también ha sido muy interesante escuchar a Gonzalo Maldonado hablar en estos términos también sobre el proceso. Yo quisiera abordar tres temas que me parecen particularmente interesantes y luego voy a agregar un cuarto al final. El primero tiene que ver con las sinergias entre las dos empresas y el tema de reducción de costos. El segundo tiene que ver con la integración de la cadena de valor. Y el tercero con la transición de un concepto de empresa nacional que en realidad es un administrador de activos del Estado a una empresa petrolera en debida forma, ¿no? Y en cada uno de estos quisiera hacer algunas observaciones que tienen que ver con las dificultades de abordar estos temas. No quiero que se interprete lo que voy a decir como una opinión contraria, sino simplemente como una dosis de realismo en relación a otros casos que hemos visto en diferentes partes del mundo.
En primer lugar, en relación a la reducción de costos, producto de las sinergias y sobre todo de toda una serie de objetivos de administración centralizada de ciertas funciones, creo que es importante mencionar que si bien estos objetivos son perfectamente válidos y nos los encontramos en todas las fusiones de grandes empresas, petroleras y no petroleras en todas partes del mundo, y yo he participado en algunos procesos de fusión de empresas privadas grandes. En el caso de las empresas estatales, el beneficio es difícil de obtener. Y esto tiene que ver con los problemas de la gestión centralizada de funciones de apoyo. Obviamente, cuando uno hace el cálculo contable, pues es fácil encontrar la manera en que tener una sola área de recursos humanos, un solo departamento de adquisiciones, un solo departamento de ingeniería, un solo departamento de finanzas, pues puede ayudar a reducir el costo de gestión de la empresa. El problema es que la gestión centralizada de las funciones de apoyo, sobre todo, requiere una cierta sofisticación y una cultura de servicio que después no existe. Luego uno llega a la conciencia de que no existe y no es automática en algunas de las empresas nacionales. Entonces, a veces el sobrecosto aparente de la descentralización y aparente duplicación de funciones puede resultar desde un punto de vista de costo efectivo, ¿no? Una mejor solución. Entonces, decidir en cuáles casos sí y en cuáles casos no, y cuáles son los prerequisitos para que la centralización sea efectiva, es un tema que me parece muy, muy importante. Yo he visto esas complejidades incluso en el caso de empresas privadas y en el caso de empresas nacionales, pues tanto más. El segundo es, ¿qué significa la integración de la cadena de valor? En algunos casos es bastante evidente. Por ejemplo, todo el esfuerzo de programación de la producción, en aquellos casos en que hay una integración que va desde la cabeza del pozo hasta la refinería, el depósito de distribución y eventualmente la distribución capilar de última milla. Pero ese es un tema que a veces se puede resolver sin necesidad de una fusión, o a veces los problemas que existen en la separación de las empresas en términos de la programación de la cadena de valor, a veces subsisten incluso después de la fusión. O sea, no es una noticia que en muchas empresas integradas, petroleras nacionales integradas, subsistan los problemas de programación y de coordinación entre diferentes unidades, ¿no? Entonces, ese es un tema en donde mi único punto es que la fusión legal per se, obviamente, no es la panacea que resuelve todos los demás problemas y estos requieren ir al detalle. El segundo tema que me parece importante en términos de la integración es el tema del gasto de capital. Las empresas petroleras integradas tienen, sobre todo en tiempos de vacas flacas, tienen decisiones muy difíciles que tomar en términos de la división del capital, del gasto de capital entre las diferentes divisiones. Y esto es algo que requiere una gestión bastante sofisticada del gasto de capital, porque estamos hablando de dos negocios distintos. O sea, el negocio de
de exploración y producción, es un negocio dirigido a la captura de renta económica, es un negocio de cierta gestión del riesgo, y por otra parte el negocio de refinación y mercadeo es un negocio de margen, es un negocio centavero. Entonces son dos negocios que tienen, digamos, formas de actuar distintas, que tienen horizontes distintos y que tienen perfiles de riesgo distintos. Entonces, hacer la división del capital entre ambos es complejo. El tercero, y que es uno, como dice Jeremy, en el cual yo he trabajado mucho, es el tema de la gobernanza o el tema de la autonomía de gestión. Me parece muy acertado todo lo que dijo el ministro y lo que dijo Gonzalo Maldonado hoy. Es fundamental todas estas decisiones verlas de forma integrada, o sea, fusionar a las dos empresas, colocarlas en bolsa, colocarlas en posición de tener frente a sí mercados competitivos que van a incentivar un comportamiento más eficiente. Todo eso es correcto. Sin embargo, el dilema consiste en que como dicen en inglés, la prueba del pastel está en comérselo. Entonces, aquí el Estado tradicionalmente en un ambiente monopólico fusiona todos los papeles que tiene en relación a la empresa petrolera. Por una parte es el gestor del sector, es el dueño de la empresa, es el regulador, es el cobrador de impuestos, es el cuidador del medio ambiente. En fin, hay toda una cantidad de sombreros y el Estado los tiene todos y los junta todos a través de una gestión monopólica. Y la gestión monopólica tiene una característica que es un beneficio, si uno quiere llamarlo así, y que es relativamente sencilla. O sea, pues el Estado toma todas las decisiones y no hay problema, ¿no? Si se contradice entre algunas de las políticas, por ejemplo, decreta que la calidad de los productos va a tener que ser X, Y o Z, ¿no? Va a tener que tener un máximo de contenido de azufre. Pero por otro lado, no le otorga a la compañía petrolera los recursos para invertir en desulfurización. Entonces, bueno, hay una contradicción en un ambiente monopólico. Bueno, todo está en familia, ¿no? Una vez que se abre el sector al sector privado, de repente, pues, tiene que haber una equivalencia regulatoria y tiene que haber una separación de todos esos sombreros que tiene el Estado. Porque en algunos casos el Estado actúa como dueño único de la empresa petrolera, si es que no está colocada en bolsa. En otros casos actúa como un regulador de un sector en donde hay una serie de participantes. Y quiero mencionar el hecho de que la empresa esté en bolsa, el hecho de que el mercado esté teóricamente desregulado o regulado hacia un mercado competitivo, no es garantía. En estos momentos precisos, en Brasil, Petrobras está importando cantidades importantes de diésel y el Estado le ha prohibido reflejar el precio internacional del diésel que está importando en el precio al consumidor. Entonces ahí hay un subsidio que el Estado ha decidido va a ser absorbido por Petrobras, que es una empresa cotizada en bolsa, ¿no? Entonces, en fin, hay una responsabilidad y una disciplina regulatoria por parte del Estado que es muy importante y que no está garantizada por la toma de decisiones jurídicas de las que hemos hablado. Y me estoy extendiendo, voy a hablar rápidamente de un tema que está relacionado con esto, que es el tema regulatorio. El tema regulatorio es importante porque
La regulación de exploración y producción es compleja. La regulación de los mercados de refinación y de productos petrolíferos es todavía más compleja. Y finalmente, la regulación eléctrica es, bueno, diabólicamente compleja. Y particularmente cuando incluye porcentajes importantes de fuentes interrumpibles y renovables e interrumpibles de electricidad. Y uno de los problemas que se da en este aspecto regulatorio, y no me voy a extender, pero solamente quiero mencionar porque me parece muy importante a la luz de la experiencia que hemos vivido en diferentes partes del mundo, es cómo gestionar la frontera inevitable, porque es natural, entre el ámbito regulatorio y el ámbito de política energética. Entonces, el Estado muchas veces, al promover la participación del sector privado y un mercado competitivo, toma una actitud muy disciplinada, aparentemente muy generosa, en términos de definir un gran ámbito para la actividad regulatoria independiente. Y después, conforme se dan temas políticos, temas de precios, temas de respuestas de grupos de presión, empieza a recobrar parte del terreno de la autoridad regulatoria. Hasta el momento, como en el caso de México, en que la cancela o está dispuesto a cancelarla totalmente, ¿no? Y a integrar la autoridad, reintegrar la autoridad regulatoria al ministerio. Entonces, es una pelea compleja y es un tema que requiere mucho tiempo, en donde a mí me pareció extraordinaria la decisión ecuatoriana de actuar con cierta prudencia y dividiendo el mercado de combustibles en una parte estrictamente desregulada y en otra parte en donde el proceso de desregulación va a ocurrir a lo largo del tiempo de una forma en donde esa prudencia, en vez de ser vista como una concesión al monopolio, al contrario, es una forma de garantizar que el progreso se puede dar poco a poco de manera segura. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Pedro. No, es importantísimo, como menciona esta distinción, como el ministro dijo que quiere que la empresa estatal, quiere que el deseo es ser otro agente, otro integrante del mercado, no como el único, no como el dominante. Pero esta es la gran tensión que refiere Pedro entre las políticas públicas de energía y las empresas estatales. Bueno, seguimos con puntos de vista macro y de este contexto con Jorge Malinese. Hay, por supuesto, muchos ejemplos y tú vas a hablar de algunos ejemplos en más detalle. Y menciono que tú viviste una fusión entre YPF y Repsol, por lo tanto, tal vez unas anécdotas relevantes. Gracias, Jorge. Ok, Jeremy, con mucho gusto. Primero, agradecer al Instituto de las Américas la posibilidad de participar en esta mesa redonda y en particular en este panel. Es un gusto estar conocerlo a Gonzalo por esta vía y estar nuevamente con Pedro y con Jeremy. Yo quiero destacar el papel del Instituto de las Américas, que siempre tiene una buena sensación de la temperatura sobre los distintos temas en la región, y todas las conferencias y paneles y mesas redondas que el Instituto organiza realmente son de lujo. Ayudan a entender muy rápidamente en una mañana. Si usted quiere saber todo lo que hay que saber sobre Ecuador, sintonice al Instituto de las Américas. Así que, por supuesto, es siempre un gran honor participar en esto y tratar de acercar algunas ideas y acercar algunos comentarios. Yo quiero seguir con lo que Pedro proponía y a lo largo de esta mesa redonda ha quedado muy claro de que Ecuador
está en un ciclo positivo, ha hecho muchas cosas muy favorables en este proceso político. La gran esperanza es que haya continuidad en esto en los próximos gobiernos, porque esto es un camino largo, no es cuestión de un periodo de gobierno o 2 periodos de gobierno, es algo que realmente lleva mucho tiempo y tiene que haber un compromiso político a nivel nacional de darle continuidad a esto, y esto está claramente comprobado por ejemplos muy cercanos que tiene Ecuador. Hay solamente que mirar al norte a lo que ha estado realizando Colombia durante décadas en este tema. Como Petroecuador, como nueva empresa integrada, está expuesta, digamos, a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en la región. Yo quiero ofrecer 3 comentarios que me parecen importantes a distintos niveles, como para ponerle un marco a esta discusión. A nivel global es muy claro, y el ministro brillantemente ha expuesto, digamos, cómo estratégicamente el gobierno ha estado fundando sobre seguro todas estas acciones que ha tomado. Yo quiero destacar tres puntos que algunos fueron tocados, pero hay otros que no, me parece. Uno es el acuerdo de Escazú. Si ustedes recuerdan, Ecuador ha sido signatario y ratificó el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante. Es particularmente importante para Ecuador por el medio ambiente en el cual se desarrollan todas las operaciones. Me parece que esto es muy meritorio. Es parte, digamos, de esa generación de confianza en el mercado. Luego, Ecuador decidió a principios, yo creo que hace un año, exactamente en enero del año pasado, decidió salir de la OPEP, algo que el gobierno, digamos, había decidido anteriormente, los gobiernos anteriores habían decidido, y que ha sido siempre como una pesada carga a la hora de tomar decisiones por parte de las empresas privadas. Yo creo que eso ha sido un aspecto fundamental, ha abierto, digamos, la posibilidad de mirar a Ecuador de otra manera y reafirmar este ciclo positivo que yo comentaba. Y el tercero es algo que creo que Jackie y Cecilia comentaron, que es el EITI, que si bien no tiene relación directa con operaciones petroleras, demuestra ese interés de Ecuador de empezar a operar con transparencia completa sobre las decisiones que se toman en el mercado. Entonces, con respecto digamos, a la exposición global, yo creo que hay temas muy positivos, muy destacables, que generan ese ciclo de confianza que hace falta para implementar otras decisiones y tomar otras acciones. A nivel regional, yo creo que es importante mirar alrededor, simplemente las fronteras de Ecuador, al norte con Colombia, al sur con Perú, al este con Brasil. Eso es el terreno competitivo que encuentra Ecuador en este momento, y es el terreno competitivo que a Gonzalo le va a tocar navegar, porque son 3 países que ya han tomado, en el caso de Colombia, como decíamos, ya han tomado durante mucho tiempo, han tomado decisiones que son fundamentales con respecto a la competencia y la apertura hacia los mercados. Entonces, es importante que este ciclo positivo que tenemos ahora se reafirme y se prolongue, porque la competencia ya está activa. Cuando uno ve lo que están haciendo el resto de los países alrededor del Ecuador, se da cuenta de que realmente Ecuador necesita tomar acción, y necesita tomar acción rápidamente. En particular, el ministro señalaba un tema muy interesante, la posibilidad de explorar, desarrollar y producir petróleo en el suroriente ecuatoriano y llevarlo hacia los sistemas de refinación onshore que hay en Brasil. Eso es algo que ya está ocurriendo. Perú está exportando crudo por vía fluvial a los sistemas de refinación brasileños. Entonces, si bien es una idea muy buena, es algo que es completamente factible, es algo que no hay que abandonar y hay que tomar acción, porque obviamente va a haber una competencia en el mercado por ese tipo de posibilidades, ¿no es cierto? Luego cuando uno transita por un camino desconocido, yo creo que siempre trata de buscar señales en el mercado, ¿no? Para ver si
va en el sentido correcto, cuáles son los problemas que puede haber y demás, ¿no es cierto? Yo creo que hay tres aspectos aquí que son muy importantes que vienen y que van a necesitar la determinación política, pero de Petroecuador como empresa integrada también. En el 2023, el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que es el segundo oleoducto troncal que existe en Ecuador, va a pasar de manos privadas a la esfera de acción de Petroecuador. Pedro ya señalaba correctamente de que toda la logística, no solamente de upstream, sino también de downstream, es en realidad un activo importante que tiene Petroecuador y que puede formar parte de esas acciones de financiamiento que la empresa está buscando, que el país está buscando en este momento. El tema del OCP es un tema significativo, porque el OCP es un oleoducto mucho más moderno, más nuevo que el SOTE, y tiene suficiente capacidad ociosa como para buscarle otras utilizaciones, ya sea a través del contrato, del acuerdo que ya se ha realizado de manera binacional con Colombia, por medio del cual crudo colombiano efectivamente está siendo transportado por el sistema de oleoductos ecuatoriano, pero el plan de realizar exploración adicional obviamente va a estar siempre muy influenciado o positivamente influenciado por el hecho de tener una capacidad de transporte que está disponible y que está ya construida, y quiero señalar a un precio realmente muy competitivo. Cuando uno ve lo que cuesta por barril transportado el petróleo crudo en Colombia, en Ecuador y en Perú, nos damos cuenta de que realmente Ecuador tiene una ventaja competitiva muy importante, algo que yo creo que se puede utilizar de una manera mucho más efectiva de lo que se está haciendo en este momento. Luego está el tema de la exportación de crudos pesados. Ecuador ha sido muy efectivo en la búsqueda de mercados, y yo creo que, Gonzalo, hay que felicitarte a ti y a tu equipo por haber realmente realizado la comercialización del crudo que Ecuador produce de una manera tan efectiva, en algunos casos con premios con respecto a los valores de referencia, o sea que no es fácil de realizar, eso realmente yo creo que tiene que ser destacado, pero tenemos que darnos cuenta de que en este ciclo que tenemos, por lo menos en el corto o mediano plazo, los crudos pesados o crudos medianos tienen vientos en contra. El hecho de tener salida hacia el Pacífico es siempre una ventaja. Brasil, que es el único país que ha aumentado la producción de petróleo durante la pandemia, lo ha podido realizar prácticamente por la posibilidad de vender crudo en el mercado asiático y a China en particular, ¿no es cierto? Pero de todas maneras el crudo pesado está teniendo un descuento muy importante y va a seguir teniendo un descuento importante en función a las características de mercado que tenemos en este momento. El otro punto que fue señalado, yo creo de manera muy acertadamente, el ministro Ortiz y el viceministro Espín, es el tema del GLP, algo que es muy cercano a la esfera de Gonzalo también. Ecuador importa el 80% del GLP que consume. Y es, digamos, un costo muy importante porque es uno de los productos que todavía están en el mercado regulado y de una manera muy intensa, muy importante. Digamos, el viceministro Espín comentaba algunas cifras que son realmente llamativas, digamos, de la cantidad de dinero que Ecuador tiene que invertir por la importación del GLP. De nuevo es un tema político, es un tema social, la desregulación del mercado del GLP, yo creo que es la última frontera que va a testear, digamos, este plan estratégico de cómo acercar al Ecuador a los mercados internacionales. Y luego, siguiendo con los 3 puntos, también quiero señalar 3 puntos que de alguna manera podrían llegar a ser la hoja de ruta de Petroecuador en las próximas secciones.
algo que ya fue discutido muchas veces, el tema de la salida de la bolsa, fundamentalmente para tener el acceso al financiamiento. El ministro señalaba el tema de los petroquímicos, que me pareció muy interesante porque el petróleo crudo no solamente tiene que ser refinado para producir combustibles, sino que puede ser utilizado también para petroquímica, y eso podría llegar a ser un cambio en el juego de la utilización y del factor de precio alrededor del petróleo pesado, ¿no? El tema de las conexiones binacionales también lo mencionamos, pero yendo más hacia la parte del upstream, hay 3 puntos que yo creo que son muy importantes. El tema de la exploración, porque es cierto, Ecuador no ha estado reemplazando las reservas. Ecuador tiene recursos muy importantes, pero las reservas 1P que han tenido se han estado reduciendo. Y entonces, bueno, es importante seguir con ese ciclo virtuoso de realizar exploración. La exploración no está en este momento, digamos, no tiene prensa muy favorable, y eso es algo que Petroecuador va a tener que manejar efectivamente en su tema de salida a la bolsa, pero en el caso de Ecuador en particular me parece que es una acción prácticamente inevitable si se quiere dar una señal de largo plazo en las posibilidades de generar valor en Ecuador. Y luego hay puntos que yo creo que eventualmente vamos a tener que decidir en Ecuador. Uno de ellos es el tema de los contratos. Ecuador en este momento tiene un contrato de servicios, ha migrado de contratos varias veces en las últimas décadas. Yo creo que está sobre el tapete, está sobre la mesa el hecho de la posibilidad de volver a un contrato de formato más internacional, de tax and royalties, o sea, de impuestos y regalías. Eso sería una de las acciones realmente importantes para dinamizar la industria en Ecuador, darle también de esa manera la posibilidad a Petroecuador de que busque socios. No todo lo que tiene que hacer Petroecuador lo tiene que hacer al 100%, sino que la búsqueda de socios a nivel internacional es algo que la industria entiende muy bien, y es algo que está disponible. Hay empresas que han estado invirtiendo en el Ecuador en este último ciclo, y eso es algo siempre muy positivo. Y luego, bueno, como Pedro proponía el hecho de ver la monetización de algunos de los activos que pueden ser utilizados de una manera mucho más efectiva, de una manera completamente privada. En cuanto a la salida de la bolsa, y gracias Jeremy por recordarme la experiencia de la integración de YPF y de Repsol, yo también viví la salida a la bolsa de YPF, que es una de las empresas que puede ser mencionada. Se mencionó a Ecopetrol y a Petrobras, que son 2 empresas paradigmáticas que están flotando en la bolsa. En el caso de YPF la idea fue diferente. La empresa salió a la bolsa como una forma de privatizar empresas estatales. De todas maneras, algo que yo creo que no se recuerda muy frecuentemente, el Estado argentino mantuvo lo que se llamaba la acción de oro, una acción con poderes de votos especiales que le daba al Estado argentino la posibilidad de tener alguna suerte de control sobre aspectos estratégicos muy importantes de YPF. Yo creo que simplemente el proceso de plantearse la salida a la bolsa y de empezar a tomar acciones es muy importante, porque ayuda mucho a ordenar la empresa, pero más que nada ayuda mucho a buscar las fuentes de valor en la empresa. Para salir a la bolsa obviamente tiene que haber una propuesta de valor, y esa propuesta de valor tiene que estar asentada en planes de corto, mediano y largo plazo que tienen que ser sólidos y tienen que soportar, digamos, el escrutinio internacional y con parámetros internacionales.
paro aquí porque me parece que me excedí de los 5 o 6 minutos que Jeremy Sí, planteaba. tenemos que, sí, hay varias preguntas para Gonzalo. Gracias, Jorge. Y sí, tenemos la encuesta, por favor, si podemos poner la encuesta para que los asistentes puedan participar a través de la encuesta. Espero que aparece. Bueno, ya, no, esta es la última. Esta es la última. Bueno, mientras que, Gonzalo, hay un montón de preguntas específicas. Yo trato de compilar algunos porque muchos son precisiones en cuanto a las operaciones y gestión y administración. Por lo tanto, primeramente, una pregunta que creo que es importante. ¿Qué tipo de servicios que no son parte del core de Petroecuador puede ser a través de terceras empresas privadas? Es decir, que outsourcing, ¿qué son los planes, no? Gracias, Jeremy. ¿Puedo hablar ahora? ¿Se me escucha? Gracias, Jeremy. Bueno, en primer lugar quiero decir que los comentarios, las puntualizaciones que han hecho hace un momento Jorge y Pedro son muy importantes. Si me permites, quisiera hacer un repaso muy breve a esos comentarios porque son tan valiosos que vale la pena hablar sobre ellos. En efecto, como dice Pedro, el tema de, digamos, de la fusión per se, una fusión exclusivamente legal, no garantiza un resultado, no garantiza necesariamente ahorros, de economías de escala, pero la fusión legal definitivamente es el primer paso que hay que dar para obtener esos beneficios de economías de escala que estamos buscando, ¿no? Entonces, finalmente, aparte de la fusión legal, lo que buscamos es integrar procesos, procedimientos, políticas, etcétera, ¿no? Pero muy bien traído a colación ese asunto y evidentemente acá al interior de Petroecuador no podemos perder de vista aquello. Otro tema interesante que menciona Pedro es el hecho de que empresas públicas como Petrobras sí son sujetas a este tipo de regulaciones o imposiciones de medidas que no necesariamente van en beneficio o producen beneficio para Petrobras, como mencionaba hace un momento Pedro. Entendí que el gobierno, el ejecutivo puso límites a los precios y por lo tanto había una pérdida, un subsidio que se estaba generando. Ahí, digamos, mi reflexión sería la siguiente. Se puede producir este tipo de intervenciones no deseadas sobre la empresa estatal listada en bolsa, pero finalmente esas intervenciones no deseadas van a reflejarse en el precio de la acción, ¿verdad? O en el precio del bono de la empresa, y si son intervenciones excesivamente nocivas o dañinas para la empresa, ese precio de la acción o del bono podría precipitarse y de alguna manera, no de alguna manera, sino definitivamente eso, ese precio declinante sería una alarma temprana que la opinión pública, en este caso ecuatoriana, podría tomar en cuenta para saber que algo, digamos, inconveniente está sucediendo con la empresa, entonces, con la empresa pública en este caso. Entonces, insisto que de todas maneras, a pesar de que no nos blindemos al 100% de intervenciones no deseadas, politizadas, el hecho de estar listados en bolsa sí, digamos, inhibe de alguna manera ese tipo de medidas. Otro tema que mencionaron ambos colegas de panel ahora y que es absolutamente clave es el asunto de la continuidad. En efecto, si es que este proceso que estamos arrancando ahora mismo con el liderazgo del ministro Ortiz no continúa, pues evidentemente no vamos a ver resultados tangibles ni en el mediano ni en el largo plazo. Yo creo que en ese sentido, quienes estamos ahora al frente de esta empresa, nos corresponde tomar medidas que de alguna manera expliquen, ilustren a la opinión pública sobre los beneficios que significa tener una empresa integrada y una empresa mucho más transparente
con procesos de administración mucho más modernos, ¿no? En la medida que esta continuidad, a mi modo de ver, va a estar garantizada en la medida en que la opinión pública, que un vasto segmento de la población ecuatoriana apoye ese proceso, ¿no? Y la mejor forma que yo veo ahora mismo para obtener ese apoyo es mostrando los resultados. Apenas, si ustedes quieren, el tip en el iceberg, que después que está debajo del agua y todos los beneficios que se pueden obtener de este proceso. Otro tema importante que se mencionó acá es, digamos, de alguna manera esta leyenda negra que está detrás a veces de los procesos digamos, de listamiento en bolsa de firmas como Petroecuador. Entonces, la opinión pública puede pensar que se trata en realidad de una privatización, digamos, embosada, ¿no? Cuando en realidad listar una empresa en bolsa, no solo esta, sino cualquier empresa en bolsa, lo que significa al final de cuentas es distribuir la propiedad, ¿no? Democratizar la propiedad, si cabe el término. Privatizar, a mi modo de ver, es básicamente transferir un activo público, ¿no es cierto?, un activo que está en manos de un monopolio público, en este caso a un monopolio privado. Esto no, afortunadamente no sería el caso. Aquí estaríamos hablando básicamente de que una gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos y inversionistas de todo el mundo sean propietarios o copropietarios de una empresa valiosa como Petroecuador. Otro tema importante sobre el cual Jorge tuvo, digamos, generosos comentarios, muchas gracias por eso, es en torno a las prácticas de comercio exterior que tiene la empresa. En efecto, hemos tenido licitaciones internacionales sumamente exitosas, en las que hemos obtenido premios, ¿verdad? O sea, la fórmula que hemos puesto en marcha nos garantiza sí o sí matemáticamente que en el momento de liquidación de los despachos vamos a tener un precio superior al spot. Ahora, ¿cómo hemos obtenido esos resultados positivos? Básicamente implementando procesos sumamente competitivos, sumamente transparentes y exigentes para todos los participantes. Los procesos de licitación que hacemos acá son públicos, están abiertos a los medios de comunicación, se transmiten por redes sociales. Los participantes postulan, ¿no es cierto?, sus propuestas a sobre cerrado unos minutos antes de que se lleve a cabo el concurso. Los sobres cerrados son abiertos en presencia de todos. Hay varios participantes, abogados, agencias externas de control. Entonces, eso le ha dado a este proceso un nivel muy alto de legitimidad y por lo tanto nos ha permitido tener por ventura una participación cada vez mayor de proveedores y clientes, y eso evidentemente ha redundado en precios mejores, en mejores márgenes o diferenciales para Petroecuador. Adicionalmente, hemos podido poner en práctica una serie vamos a hacerlo, una serie de cambios o de mejoras en la infraestructura de despacho, de forma que los off-takers puedan hacerse el petróleo con embarques mucho más grandes, mucho mayores, de forma que el costo medio del flete baje y eso a su vez redunde en beneficio de Petroecuador, me refiero a un mejor diferencial. Entonces, sí, el proceso de integración y luego de listamiento de esta empresa en bolsa tiene sus bemoles, como sus claroscuros, por supuesto, pero creo que al final de cuentas son mucho más los activos que los pasivos, y en ese sentido yo creo que la decisión que ha tomado el ministro Ortiz y el gobierno es absolutamente positiva. Ahora, para contestar de forma concreta la pregunta, Jeremy, disculpa el preámbulo tan largo, pero creo que era indispensable. Muy interesante, porfa. Sí, gracias. Digamos, como una empresa moderna, ¿no es cierto?, que buscar eficiencias, busca dedicarse o enfocar sus esfuerzos a lo que mejor, hacer lo que sabe hacer mejor. Las prácticas de outsourcing
serán, pues, digamos, un mecanismo, un instrumento ampliamente utilizado por nosotros. En ese sentido, tenemos una ley, unas regulaciones y unas normas que nos permiten hacerlo. Entonces, además tenemos la certeza de que la industria petrolera tiene muchos encadenamientos productivos. Entonces, la posibilidad a través del outsourcing que tenemos de tener un impacto sobre el empleo y sobre la actividad económica, digamos, adyacente a la industria petrolera es muy grande. Entonces, a la persona que hizo esta pregunta, yo le diría que sí, que las prácticas de outsourcing van a ser sumamente utilizadas por Petroecuador integrado. Gonzalo y Jeremy, si me permiten, quiero darle Sí. una métrica que me parece que es importante para esto. Cuando YPF se privatizó, antes de privatizarse como compañía estatal tenía 55.000 empleados. Y después de la privatización tenía 5.000 empleados. ¿Qué pasó con los otros 50.000? Hay un caso de Harvard incluso que se escribió sobre esto. Se hicieron lo que se llamaban los emprendimientos. Lo que menciona Gonzalo, muchos de los servicios, la parte de operación de aviones, imprenta, digamos, hospitales, todas las cosas que normalmente, claro, se tercerizaron, y eso creó, digamos, una dinámica muy interesante socialmente. Las empresas petroleras normalmente operan en lugares que son remotos, pero incluso en esos lugares el impacto, digamos, de la privatización de YPF no fue tan grande como uno puede llegar a pensar, o incluso en algunos lugares fue muy positivo por esa generación de empresas que se crearon a partir de la privatización. Perfecto, ya está acabando el tiempo y hay un par de preguntas. Recordario a los asistentes que aprovechen la encuesta y revisamos los resultados en un momentito. Una pregunta a Pedro y un comentario de Jorge y luego Gonzalo. Algo que llegó en el chat por un asistente importante. Sí, estamos en momentos de transición energética, estamos viendo todas las empresas típicas de Europa y otras partes del mundo que incorporando energías renovables y electrificación y el sector eléctrico en como su core. ¿Qué les parece, Pedro, primero, en este sentido de la fusión y el nuevo empresa estatal Petroecuador? ¿Puede contemplar, necesita contemplar estos cambios como vemos en otras partes? Estás en mute. Yeah. Déjame hacer dos comentarios primero a cosas que se mencionaron y después voy a contestar eso muy rápidamente. Gonzalo detonó un nuevo estilo. No, es que... bueno, extendemos el panel 5 minutos, por favor. Sirve para introducir un poco de movimiento en la discusión. Tengo un desacuerdo con Jorge en relación a los crudos pesados y amargos. Yo creo que al contrario, lo que hemos visto en el mercado, todos esperábamos que después del IMO 2020 iba a haber una ampliación de los diferenciales y un descuento de los crudos pesados. El hecho es que no lo ha habido. Y no lo ha habido por razones microeconómicas. Por una parte, a lo largo de los últimos 20 años ha habido una sobreinversión en capacidad de alta conversión en la costa del Golfo de Estados Unidos. Y al mismo tiempo ha habido una reducción de la producción de crudos pesados. Primero, Venezuela está fuera de combate. El caso de México es una producción decreciente. Y cuando la OPEP reduce volúmenes, lo que hace es primero reducir los volúmenes de los crudos menos caros, ¿no? Los más baratos y por lo tanto los pesados. Entonces, yo recuerdo una conversación no sé si hoy en la mañana o ayer, con mis colegas que comercializan combustóleo. Creo que el crack spread del combustóleo está hoy en día en $3, o sea, no es una cantidad excesiva. Entonces, yo creo que ahora, preciar los crudos pesados es una cosa compleja, ¿no? Digo, yo lo hice durante muchos años y en fin.
La otra observación es, yo entiendo el deseo de colocar a las acciones en bolsa en mercados internacionales, porque eso ayuda a una cierta disciplina y una cierta transparencia. Al mismo tiempo, quisiera recordar que una de las cosas que hizo Ecopetrol fue colocar acciones entre 500,000 ciudadanos colombianos. Y eso ayuda también a la disciplina y a la manipulación que pudiera estar tentado a hacer un gobierno de la economía de la empresa, ¿no? Porque, bueno, hay 500,000 personas o 500,000 familias que tienen algo que ver con el éxito de la empresa. Ahora, Buen punto. en relación, recuérdame cuál era el... Me fui por la tangente. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ¿cuál era la No, pero pregunta? buenísimo punto que recuerdo muy bien esta emisión de acciones a los ciudadanos colombianos, muy Sí. orgullosos de tener parte de la empresa. La pregunta básicamente es, pongo como sí o no, Pedro. El tema de las Tienen que energías contemplar renovables. la transición energética y energías renovables. Yo creo que, mira, vamos a ver el punto desde un punto de vista macro y desde un punto de vista micro. Desde un punto de vista macro, la muerte de la industria petrolera está exagerada. O sea, no cabe duda que el futuro es de las energías renovables y que va a haber un proceso de electrificación masiva que va a ir desplazando a los hidrocarburos. Primero a los hidrocarburos líquidos y después eventualmente al gas. Ahora, eso va a suceder a lo largo de los próximos 30 años. Y lo que va a suceder en los próximos 30 años es que el crecimiento de la energía va a ser a través de renovables y de nuevas fuentes de energía. Pero no va a desaparecer la industria petrolera. Lo que sí es un hecho es que la industria petrolera se va a volver mucho más competitiva. Y en ese sentido, incluso el negocio de exploración y producción, que hasta ahora siempre ha sido considerado un negocio de renta, se va a convertir en un negocio de margen. De hecho, para una empresa petrolera estatal, es un negocio de margen, aunque parezca de renta, porque la renta se la queda el Estado. Y lo va a necesitar el Estado cada vez más. Entonces, el tema del margen y de la transformación de la empresa en una entidad que esté dirigida a generar utilidades es cada vez más claro. Ahora, la respuesta micro a por qué yo creo que sería imprudente por parte de la empresa lanzarse a esto es porque yo soy partidario de la sencillez. O sea, cuando las cosas son excesivamente complicadas, o sea, hay un proceso de fusión, hay un proceso de colocación en bolsa, hay un proceso de transición de monopolio a mercado competitivo, hay una transición política que se viene, o sea, son muchas dimensiones, ¿no? Y hay un proceso de reestructuración interna de administración. Entonces, ponerle a la empresa en estas condiciones, además, una obligación de inversión y de transición hacia yo creo que eso es complicado, ¿no? Entonces, yo francamente atendería los problemas de la empresa petrolera en tanto que empresa petrolera y dejaría el tema de la electricidad con toda la importancia que tiene. No estoy reduciendo su importancia, pero estoy diciendo que también hay que comprender que el exceso de complejidad es enemigo de la realización de las cosas. Entonces yo sería un poco más prudente en ese sentido. No, las dimensiones que destacan son muchos. Jorge, rápidamente, luego Gonzalo y terminamos. Rápidamente, yo creo que tiene que estar dentro de la caja de herramientas de Petroecuador el hecho de poder participar en otras formas de energía. Esto, desde el punto de vista formal, entiendo que debería ser un cambio en la misión y visión, como se mencionaba anteriormente, y de hecho, dentro de la constitución, digamos, de Petroecuador, creo que en este momento está restringida solamente a recursos no renovables, con lo cual habría, digamos, que hacer algún tipo de cambio formal.
hay muchos buenos ejemplos, se mencionó Ecopetrol muchas veces. Ecopetrol ha estado empezando a participar en eso. Al principio, electrificando operaciones propias, tiene un solar farm muy importante, está construyendo el segundo. Esto no sirve solamente para pintar de verde, digamos, operaciones, como algunas empresas hacen, sino que tiene un efecto social importante. Como yo comentaba anteriormente, y es el caso de Petro también, hay operaciones en lugares remotos, el exceso de electricidad que se produce en esos paneles normalmente se puede compartir con las poblaciones cercanas, y entonces yo creo que tiene un efecto social importante. Creo que debería ser parte de un programa de ESG, que Petroecuador tiene que poner en marcha como parte de sus acciones para salir a la bolsa. Yeah. No, seguro, y el ejemplo siempre de Ecopetrol, pero al mismo tiempo Petrobras está mucho más enfocando en como core de pre-salt. Bueno, Gonzalo, ¿cómo contempla en este sentido de la nueva empresa? ¿Cómo va en términos de la transición energética y dónde encaja? Bueno, es un tema pendiente que tiene Petroecuador, pero es también dentro de esa agenda erizada de obstáculos, de problemas que describe correctamente Pedro, es también otro tema pendiente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la petrolera estatal, digamos que de alguna manera es un norte para nosotros, es Equinor, por ejemplo, una empresa estatal con unos niveles de gobernanza muy elevados, y que también ha sabido identificar la importancia que tienen, la importancia económica que tienen ahora en los mercados de energía limpia. Entonces sí, Jorge tiene razón, lo que debemos hacer es, y tenemos previsto hacerlo, es llevar a cabo las reformas legales, institucionales que sean del caso, para que nosotros también podamos atender ese mercado de energía limpia. Solo quiero también mencionar un comentario de Pedro, que es muy importante, esto de que Ecopetrol tuvo la astucia, la inteligencia de distribuir acciones previamente a la población, a la población colombiana, en este caso, perdón. Esto tiene un antecedente en la época de Thatcher en Gran Bretaña. British Telecom en ese momento era una empresa completamente estatal, pública, y el gobierno de aquel entonces distribuyó masivamente acciones, regaló básicamente acciones a toda la población británica, y con esto lo que permitió es, primero, que las familias de ese país tengan ganancias de capital muy importantes, es decir, que los patrimonios de esas familias se incrementen, y por otro lado, tuvo el mérito de darle un soporte, una continuidad muy grande al proceso de modernización de esa empresa pública. Entonces, es una opción, es una alternativa que se ha mostrado muy exitosa, y esa es una opción que podría estar sobre la mesa en el caso de Petroecuador. Eso nada más. Algo que pueden considerar, Gonzalo, también es algo que hizo YPF, lo que se llamaba el programa de propiedad participada. YPF repartió acciones entre los trabajadores de YPF, lo cual obviamente genera, digamos, un interés muy importante sobre la marcha de la empresa y sobre la manera de hacer las cosas, ¿no? Fue muy exitoso ese programa también. Absolutamente, Jorge. Esa es otra alternativa, y además que no es digamos, exclusiva de las empresas petroleras. Eso se hace en todas las empresas modernas, en cualquier industria, y permite que los trabajadores, los empleados, los funcionarios de una empresa determinada se alineen con los objetivos económicos, financieros y estratégicos de la firma, ¿no? Entonces, por supuesto, esa es una alternativa que está sobre la mesa. Bueno, extendimos, gracias a todos, un aplauso, muchísimas gracias, Gonzalo Maldonado, Pedro Haas, Jorge Milanese. Vamos a revisar rápidamente los resultados de la encuesta y aprovecho el momento de agradecer de nuevo a mi equipo, en el equipo de Energía y Sostenibilidad del Instituto de las Américas, y todos los importantes, grandes esfuerzos en la realización del evento del día de hoy. Rita Olivera, Diana Rodríguez,
Jacqueline Sánchez, Cecilia Aguillón. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, ya vamos. Yo creo que en resumen, en una palabra de resumen, continuidad, ¿no? 60 y pico de la audiencia están de acuerdo que los panelistas que necesitamos que trascendemos la transición política con este camino que han comenzado con Petroecuador, con la fusión con la empresa unificada. Muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer convocar esta mesa redonda virtual el día de hoy. Siempre vuela el tiempo. Ya terminamos el evento. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en el instituto o en este sitio de Zoom, ¿no? De la manera virtual. Muchísimas gracias. Buenísimo día. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Saludos a todos.